5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Tras las amenazas de las disidencias de las FARC, el gobierno y las autoridades ratificaron que habrá garantías de seguridad para la COP16, que se realizará entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre en la ciudad de Cali. El comité organizador de la cumbre destacó el trabajo de cooperación entre la Fuerza Pública y la Oficina de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar el evento. La cúpula de la policía y las fuerzas militares liderarán este viernes un consejo de seguridad. Se registra una grave situación humanitaria en Argelia, en el departamento del Cauca. Más de 1.900 personas están desplazadas como consecuencia de los combates entre las estructuras Carlos Patiño y la Segunda Marca Italia de las disidencias de las FARC. La representante Catherine Miranda confirmó que su candidatura a la presidencia de la Cámara sigue en firme y pidió respetar la independencia del Congreso. Entre tanto, 8 representantes del Partido Verde confirmaron su apoyo a la candidatura de Jaime Raúl Salamanca, quien también cuenta con el aval del gobierno nacional. Más de 600 ciudadanos firmaron un manifiesto en el que le piden al presidente Gustavo Petro respeto por la Constitución y la separación de poderes y que honre su compromiso de simbolizar la unidad nacional. El documento, firmado por exministros, académicos, exmagistrados y políticos, instan también al presidente de la República que si quiere adelantar una constituyente debe ser a través del Congreso de la República, y además le solicitan garantías para las elecciones de 2026. Noticias Caracol reveló explosivos chasis y documentos que involucran al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en el entramado de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro para comprar congresistas a cambio de apoyo en votación de las reformas sociales. En los chats se ven los mensajes que se cruzan entre Snyder Pinilla, el ministro Ricardo Bonilla y la asesora principal del ministro Alejandra Benavides, y Jaime Ramírez Cobo, enlace directo entre la presidencia y el Congreso de la República. El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se defendió de las acusaciones y aseguró que su inocencia prevalecerá más allá de cualquier sombra de duda, con pruebas y también con argumentos. La Corte Suprema de Justicia llamará a declarar en calidad de testigo al presidente Gustavo Petro por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La Sala de Instrucción del Alto Tribunal ordenó también la declaración del mandatario en desarrollo de la investigación contra el presidente del Senado, Iván Name, y el saliente presidente de la Cámara, Andrés Calle. La declaración del presidente se hará a través de un cuestionario que será enviado a la Casa de Nariño, ya que por su fuero el presidente no está obligado a comparecer. La Corte Suprema también ordenó una inspección al Senado y a la Cámara de Representantes para establecer la forma como se tramitó la reforma pensional y la reforma a la salud. La Corte Constitucional dejó en firme la ley Dejen de Fregar, que establece medidas que protegen la intimidad de los consumidores ante las llamadas de bancos o información con contenido publicitario. Tras la presentación de 22 agremiaciones médicas sobre lo que será un proyecto de reforma a la salud, el Gobierno Nacional abrió la puerta a un consenso nacional para lograr que la reforma sea aprobada en el Congreso de la República. La Comisión de Regulación de Energía y Gas designó como nuevo director al ingeniero electricista Antonio Jiménez en reemplazo de Omar Prías, quien salió de la entidad tras un fallo del Consejo de Estado que cuestionó la falta de experiencia técnica para asumir este cargo. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exgerente de Renovación Urbana de Bogotá por presuntas irregularidades en la contratación de obras para la construcción del proyecto Ciudadela Educativa y del cuidado en la capital del país. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, denunció que empresarios y comerciantes en Santander están siendo extorsionados y amenazados desde Arauca por la guerrilla del ELN. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En un mundo convulsionado de noticias, como el desafiante viaje de Putin a Corea del Norte. Lo ven como un país agresivo, invadió Ucrania. Él quiere mostrar: yo tengo amigos, hay gente que apoya la guerra en Ucrania. El inicio de la carrera presidencial en Estados Unidos con Donald Trump y Joe Biden. Biden se veía muy débil, sabía lo que estaba hablando, pero no sabía transmitir el mensaje. Y ahora que empezó la campaña por la presidencia en Venezuela, ¿qué las hace distintas estas elecciones? Que se han logrado unir la oposición. 5:35, buenos días, seguimos acompañándolos aquí en Mañanas Blue, hoy jueves 18 de julio, saludo a quienes desde este momento se vinculan a la transmisión en nuestro canal de YouTube, como siempre a esta hora en Mañanas Blue, tenemos los temas de conversación en las redes sociales, en este frío, muy frío amanecer en Bogotá. Camila Carvajal. Mucho viento, Ricardo, buenos días. Viento helado, ¿sabes? Sí, que es mucho más frío y esa sensación térmica hace que sea más bajita, aunque el termómetro ya dice que 11 grados, ¿no? Pero la sensación térmica al
insisto, es más bajita. Ricardo, buenos días a todos los oyentes de nuevo con los temas más importantes, las conversaciones en redes sociales, el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con los nuevos detalles revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Tiene 7 tendencias en Twitter, 2 en TikTok y es el tema más buscado incluso en Facebook. Las tendencias: Unidad de Gestión del Riesgo, Bonilla, Olmedo, Carro Tanques, y le están preguntando en redes sociales al ministro Bonilla sus explicaciones con los chats que reveló anoche Noticias Caracol. Hay muchas preguntas sobre quién más está involucrado en el escándalo y también, Ricardo, preguntas sobre cómo se escogieron los municipios que denuncia Sneider Pinilla eran en los que estaban presionando entregar los contratos. El ministro Bonilla solamente por ahora se ha remitido un mensaje en redes sociales. Sí. Lo hemos buscado, Camila, y él simplemente responde muy brevemente diciendo que él se ocupará de los temas verdaderamente importantes. Lo que pasa, Ricardo, es que el mensaje que pone el ministro Bonilla usando Twitter solo dice que se va a defender, pero no hay ningún pronunciamiento de fondo de ninguna de las acusaciones. Por eso quizá la presión también en redes sociales para el ministro Bonilla en este escándalo, en el que también se habla mucho por ahora del silencio del presidente Petro. También es tendencia Nicolás Maduro, cada vez más cerca de las elecciones en Venezuela y desde Colombia siguiendo minuto a minuto lo que está pasando. Habíamos hablado aquí de la tendencia alrededor de María Corina Machado y las marchas, que las fotos en las marchas eran muy virales, producto de la cantidad de personas que María Corina Machado y su candidato Edmundo González lograron reunir en estos días de campaña. Hoy la tendencia es Maduro porque se repite una y otra vez el video de la frase entendida como amenaza, sobre todo por la oposición. Es que Maduro dijo ayer que si las elecciones no son a su favor, puede venir un río de sangre. Así es. Una guerra de sangre, y esa es otra frase muy repetida hoy en redes sociales. Y por último, Ricardo, el fútbol también es tendencia, la primera fecha del fútbol profesional colombiano. ¿Por qué? Porque ganó Santa Fe, que venció 2-1 al Pasto, y ganó también Nacional 2-0 con Alianza de Valledupar. Entonces son tendencia los ganadores, Nacional y Santa Fe. Leí que Edwin Cardona se acordó de volver a cobrar tiros libres. Eso dicen en redes sociales. Salió de América, sí, volvió a Nacional y volvió a cobrar tiros libres como ese. Es un crack. Eso no hay ningún tipo de discusión. Muy bien, Camila, gracias. 5:38 minutos. Hablando de deportes, Juan Camilo Vargas, hoy posiblemente debuta Falcao García, esta noche en el fútbol colombiano. Sí, señor. Ricardo, saludo para usted, para Camila y para todos en Mañanas Blue. 8:10 de la noche es la cita en el Atanasio Girardot. Medellín recibe a Millonarios. Falcao está convocado, ahí aparece en la lista con el número 9, así que muy probablemente será su primer partido oficial con Millonarios porque ya había jugado frente a River en el amistoso. Mucha expectativa. Juan David Rivera. Ricardo, buenos días. Hoy puede ser el día con el que miles de hinchas de Millonarios llevan soñando desde el pasado 20 de junio, cuando Falcao fue anunciado como jugador del equipo embajador. Hoy en el juego entre Millonarios y el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, Falcao puede debutar de manera oficial con el equipo albiazul. El día de ayer Millonarios publicó la lista de jugadores convocados para viajar a Medellín a disputar el partido, y el Tigre hace parte de esa lista de 18 jugadores, por lo que esta noche Falcao hará parte de la nómina embajadora. Eso sí, no se sabe si será titular o si empezará desde el banco de suplentes. Precisamente Falcao habló sobre cómo se siente físicamente para el inicio de esta liga colombiana. Bueno, y la parte física pues bien, porque pues ya venía adaptándome, pero el fútbol o la competencia es diferente, así que espero que a medida que van pasando los partidos me vaya sintiendo más cómodo. Mañana será el cuarto día de competencia de esta primera fecha de la liga colombiana, que empezó el pasado lunes. En los partidos de ayer, Santa Fe le ganó 2-1 al Pasto en Bogotá, y en Valledupar, Nacional con 2 goles de Edwin Cardona derrotó 2-0 a Alianza. Juan David Rivera, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Ahora 5:39, hablamos de la paz total del presidente Petro, que está en entredicho luego de conocerse un video en el que se ve a los 6 cabecillas de las disidencias que en teoría están en la mesa de diálogos declarando la guerra contra alias Iván Mordisco, el hombre que delinque en el suroccidente del país y que decidió montar toldo aparte. En medio de esta discusión quedan en duda los métodos en los que el ejército va a verificar el cese bilateral con las disidencias de Calarcá, de alias Andrei y de otros que en teoría, repito, están en una mesa de conversaciones. Mateo Piñeros.
Ricardo, buenos días. El gobierno le extendió a las disidencias de las FARC el cese al fuego bilateral por 3 meses. Además, en las negociaciones con la guerrilla se pactó una agenda de 10 puntos para la mesa de diálogos, entre los que se encuentra una mesa jurídica mixta que va a evaluar un proyecto de ley sobre derecho penitenciario que han presentado las disidencias. A pesar de esto, los máximos cabecillas de ese grupo publicaron un video en el que dejan claro que no van a dejar las armas. Alias Andrés. Si es justificable una guerra frontal contra el Estado cuando se abre la posibilidad de diálogo, es importante tener en cuenta que los tiros son el resultado de los espacios políticos que nos han negado. Pero mientras exista esa posibilidad hay que abordarla sin perder el horizonte político y la hoja de ruta, ni abandonar las causas generadoras del conflicto. Tampoco pensar en el desarme y la entrega, que para nosotros son inamovibles. En este video las disidencias también aseguran que alias Iván Mordisco, quien se apartó de las negociaciones, tiene la intención de empezar una guerra con los frentes y bloques que siguen en el proceso de paz. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, Iván Mordisco es el mismo que ha amenazado la cumbre de biodiversidad COP16 que se va a desarrollar entre octubre y noviembre en Cali. Ha mostrado los dientes, está acorralado en el cañón del Micay y por eso ha emprendido una arremetida terrorista en todo el suroccidente colombiano. Se toman medidas, por supuesto, en Cali para garantizar la tranquilidad de todos los asistentes al evento internacional más importante este año en Colombia. Hugo Mario Palomar. Ricardo, buenos días. Después de la alerta que generó la amenaza publicada por las disidencias de las FARC en redes sociales contra la COP16, el comité organizador de la cumbre informó que está trabajando con las autoridades locales, nacionales y con la Oficina de Seguridad de Naciones Unidas para garantizar la seguridad del evento. Dijo que hay garantías para tener una conferencia exitosa. Aseguró que el plan de seguridad ya comenzó a implementarse en Cali y en la región e invitó a los países participantes a mantener su compromiso con la protección de la biodiversidad. Esto dijo desde Cali el viceministro de Medio Ambiente, Mauricio Cabrera. El Ministerio de Ambiente y sobre todo el Ministerio de Defensa, se hizo una evaluación del Ministerio de Defensa y los órganos de seguridad del país han estado haciendo evaluaciones de seguridad y dan un parte de seguridad. Hoy el ministro de Defensa indica que se han venido tomando todas las medidas. Hemos tenido reuniones con Naciones Unidas al respecto, con la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica, y el Ministerio de Defensa indica que hay condiciones plenas para el desarrollo de la COP. Hace algunas horas se presentó el plan de seguridad para el aeropuerto Bonilla Aragón de Palmira, a donde llegarán los delegados de 190 países que participarán en esta cumbre. Mientras tanto, las disidencias de la FARC siguen atacando a la fuerza pública en esta zona del país. En las últimas horas, en zona rural de Jamundí, se registraron ataques contra el ejército con explosivos en Potrerito y Villa Colombia. Tiempo seco en Cali, hasta ahora temperatura 20 grados. Hugo, gracias. 5:43. Hablando de paz total, en Santander, los gremios, los comerciantes y diferentes sectores económicos exigen al gobierno explicaciones por las extorsiones que siguen creciendo cometidas por el ELN, que en teoría está en un cese bilateral que ha estado en el ojo del huracán luego de que Olmedo López dijera que el gobierno del presidente Petro buscó financiar a ese grupo terrorista en medio de las negociaciones de paz, algo negado, entre otras cosas, por el presidente de la República. Inaceptable, desesperante la situación de extorsiones en Santander. Javier Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Pues el temor se volvió a tomar a los ganaderos, palmicultores, comerciantes y empresarios de Santander como en la época de los años 80 por las situaciones que se está realizando el ELN para pagar millonarias extorsiones. A través de una carta, el Comité de Gremios de Santander le solicitó al gobernador Juvenal Díaz y a las autoridades reforzar sobre todo la seguridad en la zona del Magdalena Medio, donde han aumentado los homicidios y las amenazas. El mandatario seccional señaló que el ELN está citando a las víctimas a pagar las extorsiones al departamento de Arauca. Y las hostilidades que son contra la población civil, y estar boleteando y extorsionando a comerciantes es una hostilidad que está presentando, que no es en Santander, lo hacen ir a casi Arauca, frontera con Boyacá. Hace 2 semanas aparecieron 2 banderas del ELN en Barranca Bermeja, además de un panfleto en San Vicente y el Carmen de Chucurí, donde se exige el pago de extorsiones. El ejército señaló además, Ricardo, que va a aumentar los operativos en la zona del Magdalena Medio. Amanecíamos con tiempo seco en la capital santanderiana, 20 grados de temperatura, Ricardo. Hubo un encuentro contra el feminicidio en Barranquilla. La Fiscalía reveló que este año se han registrado 150.000 denuncias de maltrato intrafamiliar, mientras que siguen lamentablemente presentándose homicidios, feminicidios en particular, en varias zonas de Colombia.
particularmente afectado el departamento del Atlántico y Barranquilla. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Un duro panorama de violencia contra la mujer en el país entregaron las autoridades del orden nacional en medio de lo que fue la cuarta mesa de seguimiento de feminicidios y violencia de género que se realizó ayer en Barranquilla. Por una parte, la fiscal Luz Adriana Camargo informó que en el último año han recibido 149.000 denuncias de casos de violencia intrafamiliar, mientras que se han registrado 630 casos por feminicidio. Por cierto, de estos, según el ICBF, 33 han sido contra niñas y jóvenes menores de edad. Pues paralelo a esto, la procuradora Margarita Cabello está preocupada por la otra violencia que aqueja a la mujer, y es que cada vez son más los casos de mujeres asesinadas como víctimas directas de enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Pero estamos encontrando otra violencia de homicidios contra la mujer, más bien relacionados con temas de bandas criminales, con liderazgos y con actuaciones en grupos criminales o grupos ilegales, si lo puedo decir de esa manera. Y es que el Departamento del Atlántico no es ajeno a esta situación, donde se han presentado este año al menos 30 homicidios de mujeres bajo sicariato. Al respecto, señaló la Policía Metropolitana que cada vez son más las mujeres vinculadas además en actuaciones criminales. Solo este año 256 mujeres han sido capturadas por diferentes delitos. Barranquilla amanece con 27 grados. En Londres, reunión ampliada de la Unión Europea, discutiendo el futuro geopolítico de la humanidad, discutiendo Ucrania, discutiendo la posibilidad de que regrese al poder Donald Trump en los Estados Unidos. Está también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Londres. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, esto está ocurriendo, fíjate, en el buenos días, en lo que fue el lugar de nacimiento de Winston Churchill. Es un palacio que está a unas 2 horas de Londres, rumbo a Oxford, y ahí están reunidos entre 45 y 50 mandatarios en total. Este es un tipo de reunión que creó el presidente Emmanuel Macron para poder tener un sitio de reunión con el Reino Unido cuando el Reino Unido votó por salir de la Unión Europea después del Brexit. Y entonces se produce esta reunión hace 4 años, pero esta es la primera vez que está el nuevo primer ministro Keir Starmer, que es laborista y que ha dado la bienvenida tanto al presidente Zelensky como a sus vecinos europeos, diciendo que quiere restablecer una relación de confianza y de amistad. Así lo decía. We want to work with all of you to reset relationships, rediscover our common interest and renew the bonds of trust and friendship. Imagínate, resetear las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea. Es que se da una cosa muy particular en este momento en el Reino Unido, Ricardo, porque hay un gobierno en el cual ninguno de sus miembros, ni uno solo, votó a favor de salirse de la Unión Europea. Sin embargo, saben que el tema es complicado y no lo pusieron en su programa de gobierno, por lo tanto no tienen mandato para restablecer unas nuevas relaciones con la Unión Europea, pero no tienen alternativa porque desde la salida de la Unión Europea el país se ha empobrecido y ellos se han propuesto reactivar la economía británica. Lo que ha tenido que aclarar el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy, es que aquí no hay una renegociación, y así lo dice. We're not re-entering the single market. We're not re-entering the customs union. We do want a better trade agreement with the European Union. Dice que quieren un nuevo acuerdo con la Unión Europea de negocios, de comercio, pero no van a discutir nuevamente la reentrada a la Unión Europea. Es la situación en el Reino Unido en este momento, Ricardo. Silvia, gracias. En España, en Cataluña, fueron detenidos integrantes de una red yihadista muy cercana al movimiento Hezbollah. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Ha sido una operación desarrollada conjuntamente entre la Guardia Civil Española y la Brigada Criminal de la Policía Alemana. Comenzó esta investigación cuando la Policía Española, la Guardia Civil, detectó transacciones sospechosas por parte de sociedades mercantiles españolas que eran administradas por ciudadanos de origen libanés. ¿Qué es lo que encontraron ahí? Pues que se estaban moviendo grandes cantidades de material y de componentes para la construcción de aeronaves no tripuladas, capaces de transportar cargas explosivas de varios kilogramos. La detección del traslado de una de estas personas a Alemania activó los mecanismos de cooperación y poco a poco se pudo ver que esas empresas se dedicaban a exportar hacia el Líbano componentes electrónicos de guiado, hélices propulsoras, rodamientos, motores de gasolina y eléctricos, así como al menos 12 toneladas de resina. Es decir, esta gente aquí en España y en Alemania lo que estaba haciendo era suministrando de drones a Hezbollah, los drones con los que esa organización ataca a Israel desde su frontera
frontera norte, la frontera que tiene con el Líbano. Las autoridades españolas dicen que no han podido cuantificar con precisión cuántas aeronaves habrían sido exportadas, pero calculan que con el material señalado podrían haber sido más de 1.000 las aeronaves usadas por Hezbollah y que habrían salido desde territorio español y territorio alemán. Dice la policía española que esta es la red más grande de apoyo a esa organización terrorista Hezbollah jamás desarticulada en territorio europeo, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser Estás escuchando Blue Radio. 5:52. Las amenazas de las disidencias de alias Iván Mordisco se extienden también a la capital del país. El alcalde Carlos Fernando Galán ha dicho que junto a las autoridades militares y de policía vienen adelantando simulacros y reforzando la seguridad en la capital de la República, sobre todo en las vías de acceso a el centro del país, en particular a la ciudad de Bogotá. Habla el alcalde Carlos Fernando Galán. Nosotros desde el principio hemos venido trabajando e implementando una estrategia de protección a Bogotá, no particularmente por este caso, sino porque Bogotá tiene que estar preparada y con un plan específico. Y así hemos trabajado con la policía, con la 13ª Brigada, entre otros casos, obviamente coordinado también con la Secretaría de Seguridad, para tener un plan que nos permita proteger a Bogotá. Nosotros vamos a mantener eso, obviamente. En caso de necesidad, si llega a haber alguna información adicional, vamos a fortalecer en algunos puntos, pero estamos preparados para enfrentar eso. 5:53, hablando del metro de Bogotá, que está avanzando en su primera línea, se firmó un convenio que pretende la extensión de la tercera línea del sistema de transporte masivo de Bogotá hasta Soacha, para beneficiar a más de 1 millón de habitantes que tiene ese municipio dormitorio de la capital del país. Cristian Correa. Buenos días, pues la firma de este acuerdo busca establecer las pautas para el avance de la expansión del sistema metro en el distrito y especialmente en el municipio de Soacha en 3 etapas: estructuración, contratación y ejecución. Las firmas aunadas en este documento fueron las de la empresa Metro de Bogotá, la Alcaldía Distrital, la Alcaldía de Soacha, la Gobernación de Cundinamarca y la Región Metropolitana. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. La tercera línea del metro. Mire, nosotros hemos expresado que Bogotá necesita un sistema metro, no una línea solamente. Estamos construyendo la primera, vamos ya por cerca del 36% de avance y vamos a mantener el esfuerzo para que esa obra se termine y pueda entrar en operación a principios del 2028. De esta manera, las partes han establecido compromisos comunes entre los que están gestionar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para llevar a buen fin esta línea del metro de Bogotá. En ese sentido, los estudios integrales de nivel de factibilidad de la línea 3 del metro hasta Soacha tendrían un costo aproximado de 102.000 millones, donde Bogotá aportará 59.000 de ellos, la región metropolitana aportará 33.000 millones más y 10.000 millones la gobernación de Cundinamarca. Cristian Correa, Blue Radio. Cristian, gracias. 5:54, mucha atención. Acaba de reportarse otro feminicidio en la capital del país. Felipe García. Hola, Ricardo. Sí, señor. Como Helen Rodríguez fue identificada la víctima de 20 años que había sido reportada como desaparecida desde el domingo en horas de la noche tras la final de la Copa América y que finalmente fue hallada sin vida y con graves signos de violencia dentro de una vivienda ubicada en el barrio Lucero Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar. Los familiares de Rodríguez le contaron a las autoridades que ella estaba compartiendo una cerveza con ellos en un bar del barrio cuando de un momento a otro fue abordada por un hombre quien, tras intercambiar un par de palabras con ella, la convenció de irse con él en una moto. La mujer al parecer estaba en alto estado de embriaguez. Sobre este caso habló el general Daniel Gualdrón, comandante de la policía de Bogotá. Verificando porque todo apunta a ser un feminicidio
Estamos estableciendo si es la expareja o qué pudo haber sucedido allí, junto con las familias y con las evidencias que están recolectando, que hacen parte ya de una reserva que tenemos dentro de la misma investigación. Hablaba Ricardo, el general Daniel Gualdrón, comandante de la policía de Bogotá, sobre el cuerpo de la mujer. Finalmente fue hallado sin vida en una vivienda con varios hematomas producto de los golpes e incluso una herida con arma blanca que finalmente fue la que terminó quitándole la vida. Según la primera inspección al cadáver, la víctima presentaba incluso señales de abuso sexual, algo que deberá ser confirmado por medicina legal. Las cifras son terribles, Felipe, gracias. 150.000 denuncias este año de violencia intrafamiliar, según reportó la Fiscalía en las últimas horas desde Barranquilla en un evento convocado por la Procuraduría. A las 5:56 hablemos de política y de la división de los verdes para la presidencia de la Cámara de Representantes. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. La realidad es que se está repitiendo el escenario de la elección de presidente del Senado en el 2023, en el que en el mismo Partido Verde no se pudo lograr un acuerdo entre Angélica Lozano e Iván Name, y ambos se disputan voto a voto la elección que terminó favoreciendo a Name. En la mañana de este miércoles 17 de julio se convocó en la sede nacional de los Verdes una reunión con los 15 integrantes de la bancada para discutir el pulso de Catherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca por la candidatura a la presidencia de la corporación, que se elegirá el próximo 20 de julio. Aunque a la reunión solo asistieron presencialmente 6 de los congresistas citados, al final, en una reunión mixta en la que estuvieron 8 representantes, anunciaron su apoyo a la candidatura de Jaime Raúl Salamanca y desconocieron la candidatura de Catherine Miranda. El representante y vocero, Duvalier Sánchez. Es decir, las candidaturas se pueden nominar, autonominar en la plenaria, como pasó hace un año en la plenaria del Senado, como pasó con la nominación mayoritaria de Angélica Lozano y la autonominación del senador Iván Name. Eso, digamos, queda a la libre decisión de cada persona. La representante Miranda, sin embargo, sigue firme, buscando hasta el último voto de las bancadas, pero el gobierno también sigue a través del ministro Juan Fernando Cristo, buscando la mayoría necesaria para evitar que el Congreso termine en manos de 2 opositores, ya que en el Senado es un hecho que la presidencia quedará en manos del conservador Efraín Cepeda. Andrés Carmona, Blue Radio. Y ahora la economía, 5:57, Víctor Grosso. Buenos días. La Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG ya tiene nuevo director luego de que el Consejo de Estado anulara la designación de su antecesor Omar Prías por falta de experiencia. Ahora el cargo será ocupado por el ingeniero electricista Antonio Jiménez, que cuenta con 20 años de experiencia en el sector de la energía eléctrica. El nuevo director es santandereano y estará en el cargo por un periodo de 1 año. Es ingeniero eléctrico, tiene una especialización en administración financiera y es magíster en ingeniería eléctrica. En los últimos meses se desempeñó como comisionado experto encargado de la CREG, asesor del Ministerio de Minas y Energía y director técnico de gestión de energía eléctrica de la Superintendencia de Servicios Públicos. Ha sido asesor para entidades como la UVME y también ha trabajado en el sector privado. El director Jiménez, en un primer pronunciamiento, dijo que llega con la intención de liderar la transición energética, dando las señales regulatorias necesarias para garantizar la confiabilidad del sistema y poniendo siempre a los usuarios en el centro de las decisiones, con el objetivo de reducir las tarifas en el menor tiempo posible. Será entonces quien comandará a la CREG, que ha estado en el epicentro de las críticas por la falta de comisionados expertos en propiedad, retrasando la toma de decisiones relevantes para el sector que debe regular. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. El periodismo no tiene apellidos.
Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto. Seguimos con ustedes en Mañanas Blue, como siempre acompañándolos con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy jueves 18 de julio, amanecer frío en Bogotá, tenemos temperatura de 11 grados en este momento y amanece Colombia en medio de una tormenta por nuevos elementos que complican la situación del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, vinculado presuntamente, según Olmedo López y Sneider Pinilla, con el esquema de corrupción que se montó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Noticias Caracol demuestra a través de chats que entregó Sneider Pinilla ante la justicia la forma en la que se daría el impulso por parte de altos funcionarios del gobierno, de ministros incluso, de la manera en la que se estarían direccionando contratos para congresistas a cambio de su voto a favor de los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Son conversaciones a través de chat del exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, con el ministro Ricardo Bonilla, con su asesora María Alejandra Benavides y también con otra persona importante de todo este entramado, Jaime Ramírez Cobo, quien en el momento de escribirlo era uno de los principales asesores, el enlace legislativo de Carlos Ramón González, hoy director nacional de inteligencia, y que en ese momento era el director del DAPRE, era la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Chats que fueron difundidos, publicados y escritos entre diciembre del 2023, enero y febrero del año 2024. El ministro de Hacienda pedía insistentemente que la Unidad de Gestión de Riesgo adjudicara 3 contratos con las alcaldías de Cotorra en Córdoba, de Saravena en Arauca y El Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar, por 92.000 millones de pesos. Las piezas del rompecabezas comienzan a casar con la teoría de Olmedo López y de Sneider Pinilla, según la cual esos contratos eran para 6 congresistas y excongresistas de las comisiones económicas, que a cambio de los contratos votarían positivo las reformas, la ley de endeudamiento y sobre todo, y esta es aparentemente la bolita de todo el escándalo, los créditos, el endeudamiento internacional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los congresistas son Karen Manrique, Liliana Vitar, Julio Elías Chagui, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Guadid Mansur. Todos ellos niegan alguna relación con Olmedo López y con el ministro de Hacienda, aunque seguramente las explicaciones tendrán que entregarlas ante la justicia. Todo el entramado empezó a moverse, según dicen los implicados en este caso, desde noviembre y diciembre del año anterior. Finalmente los contratos no vieron la luz, no se adjudicaron porque estalló el escándalo de los carotanques de La Guajira, que es apenas la punta del iceberg de todo este muy grave escándalo de corrupción. El ministro Ricardo Bonilla solamente se ha limitado a un mensaje en sus redes sociales frente a la respuesta a estas denuncias, en el que dice que va a enfrentar a la justicia, que es inocente y que él prefiere dedicarse a las cosas importantes. El 16 de junio, el ministro Bonilla había dicho que él no es ordenador del gasto y que por eso no tiene ninguna responsabilidad en este escándalo. Hasta ahora, de este último episodio, el presidente Gustavo Petro no ha dicho ni una sola palabra. Lo dijo antenoche, diciendo que es una estrategia de los medios para tapar los logros sociales de su gobierno, pero en torno a los chats revelados anoche por Noticias Caracol, el presidente no ha dicho una sola palabra. Este escándalo se da en un contexto particularmente importante en materia política en Colombia. Estamos a 2 días de la instalación de la tercera legislatura de este Congreso. El presidente Petro tendrá que ir el sábado al Congreso de la República a instalar las sesiones y dará luces sobre cuál será el futuro de su gobierno, en medio de lo que significa el llamado a una supuesta constituyente, el llamado al fast track y también en medio del llamado de las reformas entre ellas
que están incluidas en la ley de financiamiento o reforma tributaria, que para muchos hoy no tiene ninguna presentación que sea presentada por Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, en medio de lo que significan voces crecientes pidiendo su renuncia. Voy a contarles qué dice la Fiscalía sobre el escándalo, sobre los departamentos en los que también habrían tenido casos de corrupción con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y hablando del 20 de julio, les voy a hablar de la disputa en la Alianza Verde, que sigue y que es irreconciliable a voto limpio. Estarán el próximo sábado Jaime Raúl Salamanca y Catherine Miranda para definir quién va a ser el próximo presidente de la corporación. Vamos a contarles lo que está pasando en torno a la paz total, la guerra entre alias Iván Mordisco y las facciones de alias Andrei, alias Calarcá y otros cabecillas que publicaron un video miedoso de 8 guerrilleros en una mesa diciendo que Iván Mordisco quiere iniciar una guerra en contra de ellos, ahora que el gobierno prorrogó por 3 meses el cese del fuego con ese grupo que en teoría está en una mesa de negociaciones. Vamos a hablar de Argelia Cauca, en donde hay una situación humanitaria delicada, cerca de 2.000 personas desplazadas por combates en medio de lo que significa enfrentamientos entre las disidencias. Vamos a hablar sobre la polémica porque cayó la tabla de incentivos para los deportistas colombianos que eventualmente ganen medallas en los Juegos Olímpicos que están por comenzar en una semana. Voy a hablarles de lo que pasa en Venezuela a 10 días de las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro aumentó los ataques contra la oposición y dice que si él no gana habrá un baño de sangre en el vecino país. Y hablaremos de fútbol, de la jornada que anoche se disputó en Colombia y de la expectativa por la posibilidad de que esta noche finalmente debute en el fútbol colombiano Radamel Falcao García con la camiseta de Millonarios. Son las 6 de la mañana y 7 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Hoy se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela. Hoy el Nobel de Paz, el hombre que acabó con el apartheid en Sudáfrica, estaría cumpliendo 106 años. Nació en 1918. 6-7 minutos, vamos a continuación con lo más importante en este resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Los chats que enredan al ministro, los chats que se cruzó Sneider Pinilla, ex subdirector de gestión de riesgo, con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y varios de sus enlaces para supuestamente comprar congresistas a cambio de su apoyo a proyectos del gobierno. Con Pinilla chatearon alcaldes, altos funcionarios y hasta un asesor de la presidencia de la República. El primero en contactarse con Sneider Pinilla fue el entonces asesor de Carlos Ramón González y actual funcionario del DAPRE, Jaime Ramírez, asegurando que el ministro de Hacienda necesitaba urgentemente comunicarse con la unidad de gestión de riesgo. Doctor, ese tema lo deben hablar con el director. Él llamó al ministro Velasco a preguntar. Pero es con el ministro de Hacienda. A él le dieron otra instrucción sobre los 700.000 que llegaron, así que debe el ministro hablar con el director. Ya le digo al ministro Bonilla, es vital este tema. Sneider Pinilla tuvo una videollamada de 3 minutos con Olmedo López. Pinilla le aseguró que en esa videollamada su jefe le dijo que esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos debían tramitarse con suma urgencia. Al final, Olmedo López giró su teléfono y le pidió a Pinilla que mirara con quién se encontraba. Quien apareció en pantalla detrás de él fue el ministro Bonilla, según su relato. En varios chats se lee como de manera ansiosa y preocupada, la asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla le pregunta a Sneider Pinilla sobre 3 contratos clave para el ministro en Carmen de Bolívar, en Cotorra, Córdoba y en Saravena, Arauca, por más de 92.000 millones de pesos. Quería preguntar cómo van los temas. ¿Hemos tenido algún avance? Ya los 3 municipios enviaron algo de información. Se les está pidiendo corregir unas cosas. ¿Cuál es el paso después de eso? Creemos que entre esta semana y la otra queda bien técnicamente. Perfecto. ¿Qué mensaje le doy al ministro respecto a cumplimiento? Que está ok el tema. Cuando se iba a hacer el desembolso por estos 3 contratos, estalla el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por la polémica compra de los carrotanques. A esto respondió el ministro Ricardo Bonilla mediante su cuenta de X, afirmando que es inocente, que lo demostrará con argumentos y que se mantendrá al frente de la cartera de Hacienda. El nuevo director de la unidad, Carlos Carrillo, aseguró que es importante que Olmedo López lleve todas las pruebas de las acusaciones que ha llevado al alto
alto tribunal. Más allá de las discusiones sobre las personas que puedan estar o no involucradas, que deben investigarse, este señor debería empezar por devolver la plata. El congresista Guadit Mansur, una de las personas mencionadas en la declaración de Olmedo López. Nunca he tenido ninguna relación con Olmedo López. Yo le pedí a la Corte que me investigara. Estoy revisando mi expediente. El señor Olmedo dice que nunca se ha reunido conmigo y pues quien se haya reunido con él y haya alguna instrucción tendrá que responder hasta la justicia. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló sobre las posibles implicaciones al acuerdo nacional por las declaraciones de Olmedo López. Yo no veo ningún fantasma en un proceso judicial. La Fiscalía tendrá que investigar y punto. Para eso están las instituciones. En el marco de la investigación en contra de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el magistrado Francisco Farfán decretó una serie de nuevas pruebas tras examinar las peticiones de la defensa de estos congresistas. Citará a tomar las declaraciones del presidente Gustavo Petro, del ministro de Salud Guillermo Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga. El presidente Gustavo Petro, mediante su cuenta de X, dijo: las palabras del acusado serán creíbles y entrega hasta el último peso de lo robado. Lo demás es una estrategia para salir de la cárcel y repartirse el botín. Tras conocer una serie de amenazas por parte de disidencias en la COP16, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que está garantizada la seguridad. El viernes se desplaza toda la cúpula militar a Cali. Nos reuniremos el próximo lunes también con el director de la policía. Yo creo que en esa oportunidad vamos a hablar públicamente también sobre de qué manera va avanzando la adopción de medidas de seguridad. En la mañana de este miércoles, el sector petrista de Los Verdes oficializó la candidatura del representante de Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, el vocero, el representante por el Valle, Duvalier Sánchez. Las candidaturas se pueden nominar, autonominar en la plenaria, como pasó hace un año en la plenaria del Senado, como pasó con la nominación mayoritaria de Angélica Lozano y la autonominación del senador Iván Name. Eso, digamos, queda a la libre decisión de cada persona. La representante Catherine Miranda insiste en que su candidatura irá hasta el final. Yo le pido a los partidos políticos que hoy tienen representación en la Cámara de Representantes que hagamos respetar estos acuerdos de hace 2 años, pero sobre todo que se respete la independencia del Congreso de la República en la elección de la presidencia de la Cámara. If I had some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. El presidente Joe Biden tiene síntomas leves, su temperatura es normal, así como también su ritmo respiratorio y su pulso, pero tiene COVID-19. Hoy amanece en su casa de descanso en Delaware, donde se mantendrá en cuarentena hasta superar el virus. Subiéndole el tono a esta campaña electoral que ya está asignada por casi 100 detenciones de opositores, pues Nicolás Maduro habla de guerra civil y de sangre en las calles si no logra él la victoria en las presidenciales. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Falcao García podría debutar hoy con Millonarios. El equipo embajador publicó su lista de convocados para el partido de esta noche frente al Independiente Medellín y Falcao encabeza esta lista. A las 8:10 de la noche en el Atanasio Girardot jugarán el Dimi Millonarios y muy probablemente el Tigre sume sus primeros minutos en competencia con la camisa del equipo albiazul y haga su debut de manera oficial en el fútbol profesional colombiano. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo.
Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Esta es Blue, más que radio. Son las 6 de la mañana y 15 minutos. Vamos a Venezuela, 7:15 en Caracas. Endurece el tono Nicolás Maduro, amenaza con guerra civil si pierden las elecciones del próximo 28 de julio. Cada vez más se le ven las orejas al lobo. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, hasta el Estado portuguesa, en los llanos venezolanos, llegó María Corina Machado, hablando un poco también de la campaña de la oposición, en esta continuación de todo este proceso que ya lleva 14 días y faltan 7 días de campaña y 10 días para las elecciones por las presidenciales del 28 de julio. Campaña que hay que recordar ha dejado hasta ahora casi 80 detenidos en los últimos 14 días. El más reciente fue el jefe de seguridad de la líder opositora, María Corina Machado. De nuevo, pues las imágenes son muy virales en redes sociales, prácticamente única ventana de libre acceso que tiene la oposición. Varias calles y avenidas desbordadas de personas queriendo ver y escucharla a ella. Y esta vez que no estuvo Edmundo González porque presenta ahora un cuadro gripal. Allí desde Portuguesa, desde la ciudad de Guanare, ella insistió que Nicolás Maduro ya no tiene fuerza ni gente, que sabe que está derrotado y por eso se apoya en una campaña de violencia. Escuchemos. Y lo que está ocurriendo es que el régimen sabe que esto es un deslave en sus filas, un deslave. Y lo único que le queda es recurrir a la violencia y al miedo, a la persecución y a las detenciones de personas inocentes. Pero estos errores se les revierten y miren lo que está pasando. María Corina Machado resaltó que el 100% de los centros electorales habrá testigos de mesa de la plataforma unitaria para garantizar la transparencia del proceso. Esto, mientras Nicolás Maduro, Ricardo, pues elevó un poco más el tono de la campaña. Ya no es solo que habla de planes violentos de la oposición, ya no es solo que detienen a personas por trabajar al lado de la plataforma unitaria. Recuerdo, van casi 80 detenidos desde el pasado 4 de julio, más de 100 en lo que va del año, sino que ahora afirma que si no gana él y el fascismo toma el poder, pues podría ocurrir un baño de sangre a consecuencia de enfrentamientos en las calles. Unas palabras que dijo durante un acto en una barriada popular acá al oeste de la capital. Escuchemos. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Y por supuesto las amenazas directas contra la oposición no faltaron, pues ahora también lo señala de planear un apagón general para intentar, dice él, cambiar el voto en las elecciones. Es decir, él cree que con un apagón general que la oposición estaría planeando, pues se voltearía el resultado y perdería él las elecciones. Ricardo. Santiago, gracias. 6:18 minutos. En Colombia crece el escándalo en torno a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que salpica al gobierno del presidente Gustavo Petro, cada vez con un elemento adicional que complica la situación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, uno de los hombres más importantes sobre quien pesa, ni más ni menos, la economía colombiana. Felipe, buenos días. Las nuevas revelaciones de Noticias Caracol son realmente muy graves, porque directamente se muestra que el ministro Bonilla intentó incidir direccionando los contratos aparentemente para congresistas, en medio de todo lo que significa el escándalo. Sí, la verdad es que el informe lo ve uno y queda, a ver, ¿qué palabra? Asqueado. Realmente lo que está pasando, lo que ha pasado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es decir, es de unas proporciones inimaginables, ¿no? Y es lamentable porque pues llegaron para cambiar y ¿qué cambiar? Sí, Felipe, pero además fíjese que empieza a verse una línea, un vaso comunicante con la presidencia de la República. Claro, señor Ramírez. La aparición de Ramírez Cobo, de Jaime Ramírez Cobo, en la escena, comienza a mostrar unos vasos comunicantes
que muestran evidentemente que esto no está solamente en el rango de ministros. Jaime Ramírez Cobo, cuando también interactúa por chat con Sneider Pinilla, Felipe, era asesor legislativo de Carlos Ramón González. Él era el director del DAPRE en ese momento, que ha estado mencionado en el escándalo desde el comienzo. Olmedo López ha dicho, tengo información sobre Carlos Ramón González. Y siguen tan campantes. Javier Segura con la historia. Ricardo, buenos días. Cada minuto que pasa resulta insostenible la posición del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionado una y otra vez en el mayor escándalo de corrupción en lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro. Anoche Noticias Caracol reveló las conversaciones vía WhatsApp entre quien fuera el subdirector de la unidad de riesgo, Sneider Pinilla, con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la asesora del ministro, María Alejandra Benavides, y el abogado Jaime Ramírez Cobo, funcionario del Departamento Administrativo de la Presidencia, y el propio Olmedo López. El centro de esas conversaciones no era otra cosa que direccionar 3 millonarios contratos por 92 mil millones de pesos para igual número de municipios en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Arauca. Esos contratos tenían como fin la ejecución de supuestas obras de contención y prevención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias en poblaciones como Saravena, Salado o Cotorra, municipios que no estaban en los planes de la unidad de riesgos. Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López se refirió a direccionamiento de esos contratos que ya tenían una asignación específica y un beneficiario en cada una de esas regiones. Con contratos cercanos a 92 mil millones de pesos, cifra que ya me había compartido el ministro, y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente, y unos periodos después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho donde el ministro, cuando se tuvo agenda o tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92 mil y me dio los mismos municipios. Según esas conversaciones, era urgente la asignación de esos recursos provenientes de una transferencia de 700 mil millones de pesos que hizo el Ministerio de Hacienda a la Unidad de Gestión de Riesgo en diciembre del año 2023. La presión sobre Sneider Pinilla la hacía el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su asesora, María Alejandra Benavides. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pidió a Olmedo López y a su defensa entregar pruebas concretas de las denuncias de corrupción y en especial comenzar cuanto antes el proceso de reparación. Esas declaraciones, por supuesto, que generan titulares, que generan ampolla, pero pues el señor Olmedo López tiene que probar lo que dice, tiene que aportar pruebas, pero sobre todo, si realmente quiere cooperar con la justicia, tiene que empezar a devolver el dinero que se robó. Más allá de las discusiones sobre las personas que puedan estar o no involucradas, que deben investigarse, este señor debería empezar por devolver la plata. Justo antes de ingresar a la Corte Suprema de Justicia, Sneider Pinilla reconocía ante los periodistas que él hizo parte de una empresa criminal y que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Según declararon ante la Fiscalía, Olmedo López y Sneider Pinilla, los dueños de esos 3 contratos eran los congresistas Guaid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz. El 11 de junio pasado, 4 de esos 6 congresistas mencionados votaron a favor del gobierno para que se ampliara el cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares, un proyecto que impulsó directamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Manrique Olarte Karen, sí. Mansur Inbed Wadid, sí. Peinado Ramírez Julián, sí. Vitar Castilla Liliana Esther, sí. Por eso, Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, está pidiendo la renuncia del ministro Ricardo Bonilla. No puede ser que la defensa del presidente, la defensa del gobierno, sea poner un retrovisor para señalar gobiernos anteriores. Es momento que conteste políticamente, que responda y que esos funcionarios presenten la renuncia inmediata, respondan ante la justicia como debe ser. El ministro de Hacienda declaró ser inocente y aseguró que lo demostrará con pruebas, continuando con sus funciones como titular del Ministerio de Hacienda. El próximo 25 de julio, Olmedo López y Sneider Pinilla serán imputados por la Fiscalía General de la Nación por estos hechos. Javier Segura, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ahora son las 6:24 de la mañana. No son buenos días para el gobierno del cambio. A 2 días de la instalación de la nueva legislatura del Congreso, el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo provoca otro sismo judicial y político que tiene como epicentro al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Los chats revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que dejan en evidencia el cruce de mensajes del ministro Bonilla con Sneider Pinilla y de con Jaime Ramírez Cobo, que era el asesor, el enlace del DAPRE con el Congreso cuando Carlos Ramón González lo dirigía, serían la respuesta al plan para la supuesta compra y venta de votos de congresistas para empujar las reformas del gobierno. Una de las revelaciones que dejan en una posición incómoda al ministro Bonilla y que minan su legitimidad ahora que están a punto de presentar una nueva reforma tributaria en el Congreso de la República, pero que también va a dificultar el trabajo del ministro de la Política, Juan Fernando Cristo, que busca consensos y restablecer la confianza en el Congreso, ahora desacreditado por este escándalo de corrupción que está absolutamente documentado. Aunque el ministro ha dicho que no ordena el gasto, que no tiene contacto con congresistas, sí tiene la facultad de hacer giros como el que hizo el 11 de diciembre del año pasado por 700 mil millones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tendrá que explicar, porque no solamente es el giro, sino los chats y las llamadas que él personalmente le habría hecho a Pinilla justo el día en que Ramírez Cobo estaba advirtiendo que era urgente esa comunicación para que no se cayeran los créditos de la nación que se aprueban justo en la comisión a la que pertenecen los congresistas que están mencionados en este escándalo. El ministro Bonilla, dentro de sus verdaderas obligaciones, tiene que explicar su interés en que se adjudicaran los contratos por más de 90 mil millones de pesos. Varias preguntas son las que tiene que responder el ministro. ¿Para qué eran esos contratos? Alejandra Benavines, la asesora de su despacho, ¿era una rueda suelta o seguía sus órdenes? ¿De quién fue la idea de ajustar los requisitos técnicos para blindar los contratos para Cotorra, para Saravena y El Salado? Y si es casualidad que el 11 de junio 4 de los 6 congresistas que están mencionados en este escándalo, Uadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado y Liliana Vitar, hayan aprobado con su voto el cupo de endeudamiento para el gobierno nacional. Esta mañana, buena parte del pacto histórico sigue en negación, ni con el testimonio de Olmedo López, que no es de oposición, que era un hombre del corazón del presidente Petro, los hace creer en la veracidad de estas revelaciones que el presidente Petro todavía sostiene como una estrategia de los medios de comunicación para desacreditar a sus gobiernos, mientras el escándalo avanza con piezas que van casando con lo dicho por Olmedo López sobre la operación de compra y venta de congresistas. Voces de oposición piden la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se está volviendo realmente insostenible. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 27 minutos. Sin duda, días difíciles para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien además de los líos por los chats con Sneider Pinilla y los supuestos esquemas de reparto a congresistas, enfrenta también dificultades con las tareas de su cartera en el día a día y en particular con la reforma tributaria que cocina y por supuesto con la cuchilla que deberá pasarle al presupuesto general de la nación de este año ante el incumplimiento de las metas de recaudo tributario y los menores ingresos que eso le viene abriendo precisamente a las cuentas del gobierno colombiano. Tijeretazo de Bonilla por 20 billones de pesos que obliga a cada ministerio a realizar un recorte del 5.6% en su caja de este año, pero que podría quedarse corto para cuadrar las cuentas y cumplir con la regla fiscal o garantía de buen manejo de las finanzas públicas. Una alerta que vienen prendiendo varios economistas, centros de pensamiento y bancos de inversión como JP Morgan y que prendió nuevamente ayer el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, cuyo informe de las últimas horas resalta la incertidumbre que existe sobre el 40% del recorte anunciado por Bonilla el mes pasado, alertando que gran parte de esa tijera ya no se puede hacer, pues son gastos ya causados, es decir, gastos que ya se hicieron, que son de pago obligatorio y que rondan los 8.2 billones de pesos. Luego solamente podría hacerse un recorte de 11.8 billones de pesos, es decir, prácticamente la mitad de lo que planea recortar el ministro de Hacienda, a quien además se le suma también otro lío adicional,
y es que la plata sigue sin alcanzar, según alerta también de los últimos días del mismísimo Comité Autónomo de la Regla Fiscal, halcón vigilante de las cuentas del Estado colombiano y para el cual se necesita un recorte adicional de 30 billones de pesos, porque el recaudo de impuestos será todavía menor y mucho peor que lo esperado por el gobierno. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. La seguridad en el evento de biodiversidad más grande del mundo sigue en vilo. El lema de paz con la naturaleza de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, más conocida como COP16, está quedando en segundo plano luego que crecieron los temores de posibles ataques de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, que afirmaron que la COP16 en Cali fracasará aunque se militarice con gringos la ciudad. Y es que el riesgo no es menor. La COP16, que arranca el próximo 21 de octubre y culmina el 1 de noviembre en Cali, tiene prevista la asistencia de 12.000 visitantes internacionales de 190 países, entre delegaciones de Estado, organizaciones observadoras, grupos de jóvenes, sociedad civil, académicos y público en general. Esta situación llevó al ministro de Defensa Iván Velázquez a convocar de emergencia una reunión este viernes en Cali con la cúpula militar y las autoridades locales y departamentales para revisar todos los dispositivos que habrá en los espacios donde se desarrollará esta conferencia. Después de esta evaluación, el próximo lunes el ministro de la Defensa se reunirá con el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, para replantear la estrategia y los dispositivos de seguridad previstos para la COP16 en Cali, con un refuerzo de seguridad y la llegada escalonada de más de 4.000 policías. Pero la seguridad y la amenaza terrorista no es lo único que tiene en vilo a la COP16. En esta cumbre se van a negociar y a discutir la importancia que tiene la protección y la restauración de la naturaleza a través de 23 metas para el año 2030 y 4 objetivos para el año 2050, por lo que también hay polémica por los cambios en las fechas para la presentación de la agenda de la cumbre en estos puntos de discusión, que estaba prevista para anunciarse esta semana. Sin embargo, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, oficializará los objetivos de la COP16 solo hasta la próxima semana, argumentando cambios de última hora por solicitud de las Naciones Unidas. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Cuando faltan 8 días para los Juegos Olímpicos en París, a Colombia finalmente la representarán 89 deportistas en este evento que finaliza el 11 de agosto. Pero la polémica corre por esa tabla de incentivos para deportistas y entrenadores que publicó el Ministerio del Deporte y que determina los premios, la plata que se ganan quienes traigan para Colombia una medalla de oro, de plata y de bronce. En el gobierno del presidente Petro, los incentivos bajaron si se comparan con los premios de los Olímpicos de Tokio de 2021 en el gobierno anterior. Lo primero que hay que explicar es que estas tablas de incentivos se calculan en salarios mínimos. Dice la tabla del gobierno que para los deportistas que en París ganen una medalla de oro, se les entregarán 240 salarios mínimos. Si la medalla es de plata, serán 140 salarios. Y si lo que consiguen es una medalla de bronce, la tabla les dará 100 salarios mínimos. En los Olímpicos anteriores, en los de Tokio, eran 267 salarios por medalla de oro, 147 por una de plata y 106 por bronce. Eso, si lo traducimos al salario mínimo de hoy, significa que este año los deportistas que ganen oro recibirán 31 millones de pesos menos que los que ganaron oro en 2021. En el caso de plata son 9 millones menos y en el de bronce 7.8 millones de pesos menos, comparando apenas la edición actual de los Olímpicos con la versión anterior. Esas son las cifras de los incentivos en este gobierno que parece paradójico. El gobierno del presidente Petro dice apoyar el deporte, reconocer el esfuerzo de jugadores y atletas, incluso el presidente metido en la polémica del recibimiento a la selección Colombia. Lo que pasa es que el apoyo al deporte tiene que ir más allá de mensajes y aplausos, que es el pedido que hace a través de una carta el Comité Olímpico Colombiano, consciente de que por estos días el cinturón se lo están apretando en el gobierno, pero no
no debería ser recortando plata para quienes van a representar al país a los Juegos Olímpicos de París que comienzan en una semana. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En un mundo convulsionado de noticias, como el desafiante viaje de Putin a Corea del Norte. Lo ven como un país agresivo, invadió Ucrania. Él quiere mostrar, yo tengo amigos, hay gente que apoya la guerra en Ucrania. El inicio de la carrera presidencial en Estados Unidos con Donald Trump y Joe Biden. Biden se veía muy débil, sabía lo que estaba hablando, pero no sabía transmitir el mensaje. Y ahora que empezó la campaña por la presidencia en Venezuela, ¿qué las hace distintas estas elecciones? Que se han logrado... Esta es Blue. Más que radio. Son las 6 de la mañana y 37 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre aquí con todo el ánimo, con toda la fuerza, con todas las ganas para hacer de este día el mejor, buscando siempre provocar emociones de bienestar. ¿Cómo va la gripa? No, estoy ahí ñato, congestionado, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué es ñato con la nariz tapada? Con la nariz así, no, estoy hablando como antiguo narrador de fútbol nasal. 6:37 minutos. Además le luce la camisa Animal Print. Parece muy bien. Ahí está usted en cámara, está perfecto. Mis ancestros africanos, tú sabes que yo soy afro, entonces África encima, tú sabes cómo es. Padre, ¿de qué hablamos hoy? 6:38. Sabes que yo oigo hablar tanto de ese cliché de que la educación lo es todo. Y me encuentro con una brecha entre la educación urbana y la rural que es penosa en Colombia. Entonces quiero hablar de esa brecha a partir de experiencias que he tenido últimamente. 6:38 minutos, muy bien, en segundos el Padre Linero con nosotros, Juan Camilo Vargas con los deportes. Buenos días, Juan Camilo. La selección Colombia sube en el ranking FIFA luego de el buen desempeño, a pesar de que no ganó la Copa América, sube la selección Colombia en el ranking de la FIFA. Sí, señor, y entró al top 10, somos novenos en el mundo. La selección Colombia ascendió 3 lugares y se encuentra en zona de cabeza de grupo para la Copa Mundial de 2026 en caso de clasificar. Datazo. Claro, es la noticia, porque en caso de ir a la Copa Mundial, en el sorteo estaríamos en el bombo 1, lo cual nos evitaría enfrentarnos a las grandes potencias. Argentina sigue liderando, Francia segunda, España después de la Euro ascendió 5 lugares y es tercera. Brasil, la otra latinoamericana del top 10, es quinta en el ranking FIFA. Mucha atención, las disidencias de Iván Mordisco impactaron con armas de fuego un hogar infantil del bienestar familiar en Argelia, Cauca. Hugo Mario.
Ricardo, no para la arremetida violenta de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Cañón del Micay. En las últimas horas, un nuevo ataque con explosivos contra la fuerza pública afectó un hogar infantil en la zona rural del municipio de Argelia, al sur del departamento del Cauca. El hogar comunitario, en donde Bienestar Familiar atiende a niños de familias campesinas de la región, fue impactado por esquirlas de un explosivo que destruyó el techo y rompió vidrios del inmueble, en donde por fortuna no estaban los niños. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, pidió respeto por estos espacios comunitarios. Lamentablemente en Cauca hemos tenido la afectación de un hogar comunitario por culpa de uno de los artefactos explosivos. Hacemos un llamado a todos los actores armados para que respeten todo espacio donde conviven los niños y las niñas, donde crece la generación de la paz. Nosotros somos un país que está cerrando el circuito de violencia y no puede ser que nuestros lugares donde están los niños y las niñas se vean afectados. La crisis humanitaria por el conflicto en Argelia Cauca empeora cada momento. En las últimas horas, 20 familias salieron desplazadas desde ese municipio hacia la ciudad de Popayán. Ricardo. Gracias, Hugo Mario. Vamos ahora a Francia, que empieza a convertirse en el epicentro informativo, en particular París, pero todo el país, por supuesto, por la llegada de los Juegos Olímpicos de verano. Hay noticias, investiga si hay manos criminales detrás de un incendio que dejó 7 personas muertas en Niza. Enrique Rodríguez. Sí, Ricardo, esos juegos que comenzarán de hoy en 8 días, pero efectivamente el foco de la actualidad está hoy en la localidad de Niza, en el sur del país. Los bomberos habrían recibido una llamada alrededor de las 2:30 de la mañana, hora local, sobre un incendio en un apartamento en el 7º y último piso de un edificio de un barrio popular en el oeste de esa ciudad, la capital de la Costa Azul, donde hay mucha actividad relacionada con el narcotráfico. 3 niños de 5, 7 y 10 años, así como un adolescente de 17 años y otros 3 adultos han muerto como consecuencia de ese incendio. Además, el adolescente de 17 años falleció al tirarse por la ventana intentando escapar de las llamas. Un hombre de 47 años que también saltó del apartamento está gravemente herido, según ha indicado el prefecto de la ciudad. Quien también se ha pronunciado es el vicealcalde de Niza, Anthony Borré, que ha dicho que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a 3 personas encapuchadas en el lugar cuando empezó el fuego, así que se privilegia la vía criminal. Bon, je parle, c'est la piste criminelle qui est privilégiée. Les images de vidéoprotection de la ville montraient 3 personnes cagoulées, avec une information que les habitants avaient évoquée ce matin. Por su parte, el fiscal de la zona, el fiscal de Niza, no ha detallado los indicios que apuntan a una autoría voluntaria, pero ya ha dicho que el personal del laboratorio de la policía de Marsella está trabajando sobre el terreno. El propio vicealcalde de Niza ha vuelto a señalar directamente al narcotráfico como posible origen del incendio. En declaraciones a la emisora francesa France Info, Borré ha explicado que ese barrio, el de Le Moulin, es una zona que estaba en renovación desde el año 2009, pero que en los últimos 2 años se han instalado allí grupos de narcotráfico que usan a jóvenes como mano de obra, lo que ha obligado a utilizar a vigilantes de seguridad privada en algunos edificios. Por su parte, el alcalde de la ciudad ha hablado por teléfono con el Ministerio del Interior, a quien ha pedido, con el ministro del Interior, con Gerald Darmanin, a quien ha pedido movilizar más fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de los habitantes de esa localidad de la Costa Azul. Ricardo. Enrique, gracias. 6:42, hablando de los Juegos Olímpicos que tendrán ceremonia de inauguración en una semana. Hay amenazas de huelga de un grupo. Cerca del 10% del total de los bailarines de la ceremonia inaugural, Silvia Carrasco, denuncian precarias condiciones laborales. Vergonzosas condiciones laborales es lo que está diciendo ese sindicato de la CGT Espectáculos, que está anunciando que esa huelga va a ser justamente el día de la inauguración, el 26 de julio, de hoy en 8 días. Esa inauguración es muy particular porque va a comenzar a las 7:30 de la tarde y por primera vez se hace fuera de un estadio. La inauguración va a ser a las orillas del Sena, en un recorrido de un total de 6 kilómetros que van desde el puente de Austerlitz hasta la Torre de Eiffel. Esa va a ser la ceremonia y se supone que en esas orillas va a haber 3.000 bailarines participando, pero lo que anuncian hoy es que de ellos entre 250 y 300 van a ir a huelga porque dicen que les han contratado fuera del convenio colectivo. Dicen ellos que la mayoría de los bailarines van a recibir una paga de 1.610 euros, pero que ellos solamente les ofrecieron 60 euros e incluso a muchos no les han dicho cuánto les van a pagar y por lo
lo tanto por eso dicen que anuncian esa huelga no solamente para la inauguración de los Juegos Olímpicos el día 26 de julio, sino que también para los ensayos y la inauguración de los Juegos Paralímpicos, que son el día 28 de agosto. Por lo tanto, problemas laborales en esa inauguración de los Juegos Olímpicos. Ellos dicen que han hablado tanto con los organizadores de los Juegos Olímpicos como con la productora a cargo del evento, pero no han llegado a ningún resultado y por eso es que anuncian esta huelga, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. En el 2017 tuve la oportunidad de visitar Docordó, la capital del municipio del litoral del San Juan en el Chocó. Fue una experiencia enriquecedora, llena de aprendizajes. Visité un colegio que recibía no solo a los niños y jóvenes de la cabecera municipal, sino a aquellos de todo el territorio. Desde entonces me ha rondado la pregunta: ¿cómo asegurar una educación de calidad y cobertura en estas zonas tan apartadas del país? Y la verdad es que se habla mucho de que la educación es la solución a muchos de nuestros problemas como sociedad. Eso en teoría es cierto, pero cuando nos adentramos en el territorio, nos damos cuenta de lo lejos que estamos de ese ideal. Ayer leí un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana que evidenciaba la brecha enorme entre la educación urbana y la rural, no solo en cobertura, sino también en calidad. El informe destaca que la educación rural enfrenta necesidades estructurales urgentes. De las 55.889 sedes educativas del país, el 67% se encuentra en áreas rurales. La oferta educativa que concentra en la mañana un 76% y en los niveles de preescolar apenas un 38% en primaria. La cobertura educativa en estas zonas es preocupante, especialmente en preescolar, con solo el 47%, y en educación media con el 46%. Además, escuchen esto, menos de la mitad de los estudiantes que ingresan a primero de primaria llegan a grado 11. Esos datos nos demuestran que más allá de los discursos emotivos, necesitamos decisiones concretas y proyectos que realmente aborden este complejo problema. Es imperativo mejorar la calidad, la cobertura y la accesibilidad de la educación rural, promoviendo el derecho a una educación adecuada, que sea pertinente, disponible, accesible, aceptable y adaptable en el contexto rural colombiano. Es hora que tú y yo hagamos algo. Es hora que esto lo volvamos una realidad. Hagamos de la educación un verdadero motor de la transformación social. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:47 de la mañana, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. Hablamos de fútbol profesional en Colombia. Hoy podría ser el día en el que Falcao debute oficialmente con la camiseta de Millonarios. Ya lo había hecho en un amistoso frente a River Plate en el Monumental. El Tigre viajó a Medellín para el duelo de la primera jornada frente al poderoso de la montaña en el Atanasio Girardot, hoy a las 8:10 de la noche. Anoche Santa Fe ganó en casa 2-1 frente al Pasto. Por el León anotaron Agustín Rodríguez y el refuerzo Harold Santiago Mosquera, que recuerden tiene pasado en Millonarios y también en el fútbol del exterior, específicamente en Grecia. En el equipo volcánico descontó Daniel Moreno. Y Atlético Nacional venció a la Alianza de Valledupar con doblete de Edwin Cardona, que viene del América de Cali y vuelve al conjunto verdolaga después de 10 años. Marcó un golazo de tiro libre y otro en jugada en movimiento. Hoy, además de Medellín y Millonarios, debuta el campeón, el Bucaramanga, el equipo del profe Dudamel, frente al Junior en condición de local, aunque sin hinchas. Recuerden que tiene una sanción
sanción por la invasión de terreno tras la final de ida en el semestre anterior, en la que los hinchas bajaron a hacer cánticos al terreno de juego. Fue denunciado por Eduardo Méndez y por eso no podrá contar con público hoy frente al Junior de Barranquilla. Y tras el subcampeonato de la Copa América, hablábamos del ascenso en el ranking FIFA de la Selección Colombia. Entra al top 10, es novena, ganó 3 lugares y por eso está en zona de cabezas de grupo para la Copa Mundial de 2026, a la que hoy estamos clasificados, estando en esa zona en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas. Pero también varios jugadores colombianos van a aumentar su valor de mercado en la actualización de Transfer Market, que será mañana, y llaman la atención de varios clubes en el mundo. Uno de ellos, y el que más suena hoy, es Richard Ríos, el volante del Palmeiras, que para muchos fue la revelación de la Copa. Llama la atención de 2 equipos en Inglaterra, el Leicester y el Fulham. El más opcionado es este último, el Fulham, porque salió de Joao Palhinha, el portugués, que va al Bayern de Múnich por 51 millones de euros. Y hablamos de ciclismo porque se corre la etapa 18 del Tour Media Montaña. Ya se corre el kilómetro restan 152 kilómetros de los 179 de esta etapa, que cuenta con 5 premios de tercera categoría. Recordemos que ayer ganó el ecuatoriano Richard Carapaz. Por ahora el pelotón le saca nada más unos 29 segundos a la cabeza de carrera. Los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Amanece Colombia en medio de una tormenta por nuevos elementos que complican la situación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, vinculado presuntamente, según Olmedo López y Sneider Pinilla, con el esquema de corrupción que se montó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Noticias Caracol demuestra a través de chats que entregó Sneider Pinilla ante la justicia la forma en la que se daría el impulso por parte de altos funcionarios del gobierno, de ministros incluso, de la manera en la que se estarían direccionando contratos para congresistas a cambio de su voto a favor de los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Son conversaciones a través de chat del ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, con el ministro Ricardo Bonilla, con su asesora María Alejandra Benavides y también con otra persona importante de todo este entramado, Jaime Ramírez Cobo, quien en el momento de escribirlo era uno de los principales asesores, el enlace legislativo de Carlos Ramón González, hoy director nacional de inteligencia, y que en ese momento era el director del DAPRE, era la mano derecha del presidente Gustavo Petro. En la vida no basta solo con el talento, no basta solo con las habilidades y los dones que tenemos. Es necesario comprometernos con las opciones. Es necesario comprometernos con unos valores y es necesario tener carácter, es decir, saber tomar decisiones y sostenerlas en medio de todas las tormentas que la vida genera. Tener carácter es no soltar el timón de la vida, saber conducir hacia el propósito que estamos buscando. Hoy te invito a tener carácter para que te levantes de esa situación difícil, para que enfrentes esa dificultad y para que sepas tomar la decisión que te llena de alegría y de fuerza. Tú sabes. Las piezas del rompecabezas comienzan a casar con la teoría de Olmedo López y de Sneider Pinilla, según la cual esos contratos eran para 6 congresistas y excongresistas de las comisiones económicas, que a cambio de los contratos votarían positivo las reformas, la ley de endeudamiento y sobre todo, y esta es aparentemente la bolita de todo el escándalo, los créditos, el endeudamiento internacional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los congresistas son Karen Manrique, Liliana Vitar, Julio Elías Chagui, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Guadid Mansur. Todos ellos niegan alguna relación con Olmedo López y con el ministro de Hacienda, aunque seguramente las explicaciones tendrán que entregarlas ante la justicia. Todo el entramado empezó a moverse, según dicen los implicados en este caso, desde noviembre y diciembre del año anterior. Finalmente los contratos no vieron la luz, no se adjudicaron porque estalló el escándalo de los carrotanques de La Guajira, que es apenas la punta del iceberg de todo este muy grave escándalo de corrupción.
Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Pero la factura la Vamos con las noticias. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. La bolita de todo este escándalo podría estar en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Hablo del escándalo que hoy salpica a la Unidad de Gestión de Riesgo y al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es una comisión conformada por integrantes de la Cámara y del Senado de la República que tiene entre sus responsabilidades la posible autorización de créditos internacionales al gobierno de turno. Una comisión de la que no conocíamos mucho, pero que hoy pareciera estar en el ojo del huracán porque pareciera que los contratos dirigidos desde la presidencia, dirigidos desde el Ministerio de Hacienda, pretendían aparentemente, según Olmedo López y Sneider Pinilla, pagar favores de congresistas de esta Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Uno de los congresistas mencionados en el escándalo, también integrante de esta Comisión de Crédito Público, es el senador liberal Juan Pablo Gallo, que nos atiende a esta hora, 6:55. Senador Gallo, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo muy cordial para usted y para todos. ¿Cuándo llegó usted a la Comisión de Crédito Público, senador? El 6 de diciembre. 6 de diciembre. ¿Usted no se posicionó el 28 de noviembre? No, me eligieron el 28 de noviembre y sesioné por primera vez el 6 de diciembre. Sí. ¿Cómo llega usted a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público? Porque renuncia uno de sus miembros y en la sesión del 28 me piden que integre esa comisión, me postulan y arranco el 6 de diciembre. Yo realmente pues soy muy nuevo en la comisión. Sí, mire, esa comisión Interparlamentaria de Crédito Público sesiona públicamente o sus sesiones son reservadas? Son sesiones reservadas, no se sesiona en el Capitolio, sino que se hace en el Ministerio de Hacienda. ¿Y por qué son sesiones reservadas, senador? Por los temas que se tratan, así lo manifiesta la ley, es cuestión normativa, no es pues porque sea un capricho del gobierno, por norma se debe hacer de esa manera. ¿Qué temas se tratan en esa Comisión de Crédito Público, senador, para que se necesiten hacer sesiones reservadas? Porque son créditos internacionales, se aprueban créditos internacionales, es una comisión interparlamentaria, lo conforma Cámara y Senado. Sí. ¿Y qué es lo sensible que se trata ahí como para que las sesiones sean reservadas? Por leyes así. Por normas así. Pero es decir, la norma, y creo que desde el año... Un crédito internacional, lo entiendo, pero un crédito internacional, así sea por muchos millones de dólares, ¿qué tiene de particular para que una sesión de esta comisión sea reservada? No, la respuesta que me lo han dado a mí, yo me pregunté cuando llegué, me dijeron, no, por norma, esto se hace de manera reservada, se hace en el Ministerio de Hacienda. Yo no le veo ningún problema, ninguna cosa como oculta que se debate ahí, así que bien, pues, usted me puede preguntar cualquier cosa. No, por supuesto, pero fíjese que sí genera suspicacias. Pero es por norma y lo puedes buscar, no, que yo también pregunté lo mismo y lo respondí. No, es legal, pero por ser legal no significa que no sea llamativo que una comisión en la que el gobierno pide autorización del Congreso para créditos multimillonarios sea reservada. Solamente dejo esa anotación al margen. Pero más allá de esa suspicacia, senador, ¿usted en cuántas sesiones ha participado y cuántos créditos se han aprobado en esas sesiones, hablando de créditos internacionales para el gobierno del presidente Petro? Yo realmente he participado en 4, pero las últimas 2 han sido hace poquito, hace como 20 días. Antes de terminar sesiones, creo que fue en el mes de junio. Pero para los hechos solamente había participado en 2 sesiones. Se hicieron 3, pero yo no quise votar la última. Sí, en 2 sesiones. ¿En esas 2 sesiones se aprobaron créditos con banca internacional para el gobierno? Sí, pero a ver, digamos que esto tiene dos partes. En un primer momento, y eso se hace ya en el Congreso, ya se debate como cualquier proyecto de ley normal, común y corriente, se aprueba el cupo de endeudamiento que podría asemejarse, para que la gente nos entienda, al cupo de la tarjeta de crédito. Y esa es una gran decisión porque en función de ese se ajusta el plan financiero, el presupuesto y digamos que se tiene la disponibilidad de esos recursos, pero se incorporan los recursos cuando se acceden a través de la banca internacional a esos créditos. Sí.
¿Cuáles aprobó? Perdóneme, le insisto. ¿Usted qué créditos, qué autorizaciones dio en esas 2 sesiones? Creo que fueron alrededor de 8 créditos. ¿Por cuánto? ¿Usted recuerda de cuánto? No recuerdo, no recuerdo, eran montos en dólares y en euros, pero no recuerdo exactamente. ¿Cómo evalúan ustedes, senador Gallo, si aprueban o no que el gobierno pueda acceder a esos créditos internacionales? Sí, realmente uno lo que se fija son en 2 o 3 elementos fundamentales, o por lo menos en el caso mío, no sé cómo lo harán los demás congresistas. ¿Yo qué me fijo? Primero, me fijo que efectivamente exista el cupo de endeudamiento, o sea, que uno apruebe sobre la realidad de que existe esa herramienta, es decir, que el gobierno tiene la posibilidad de tener eso que yo le mencionaba, ese cupo, comillas, en la tarjeta de crédito. Lo otro es que los recursos que usted aprueba hagan parte del plan financiero. Es decir, contaban con esos recursos, estaban dentro del presupuesto y lo tercero es que ya las características como tal, las tasas de mercado, las tasas de interés estén a los precios del mercado, que eso es lo que nos garantiza a nosotros, digamos, que esos recursos vengan bien, y ya lo demás es para lo que se van a utilizar. Generalmente son de distintas destinaciones, algunos son de medio ambiente, casi siempre, por lo menos en los que yo he estado, vienen con donaciones de recursos. Sí. ¿Qué le dice usted, senador Gallo, que Jaime Ramírez Cobo, asesor legislativo de la presidencia, le haya escrito a Sneider Pinilla el 14 de diciembre muy preocupado, pidiéndole que autoricen y gestionen los 3 contratos por 92 mil millones de pesos direccionados? Cuando le dice... Pues a mí me dice sí. Permítame, le termino la pregunta, porque Jaime Ramírez Cobo le dice a Pinilla que si no se aprueban esos créditos rápidamente, si no se viabilizan esos créditos direccionados, además amañados, para Cotorra, para Saravena y para El Salado, se nos van a caer los créditos de la nación, algo en lo que ustedes en la Comisión de Crédito tienen toda la injerencia. Bueno, lo primero es que me dice muy poco el nombre del señor porque no lo conozco. No sé, yo ahorita por medios de comunicación entiendo que trabaja en el DAPRE, yo nunca he tenido una conversación con él, no sé exactamente cuál es el cargo que él tiene ni cuál es la gestión que él hace.